Seguimos con mucho gusto a la profesora Susana Mangana. Susana, bienvenida, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar, ¿cómo estás? Muy bien, para hablar hoy del comienzo de un juicio histórico en París, a 5 años del atentado contra la revista satírica Charlie Hebdo, ¿no? ¿Cuál es el significado histórico que tiene este atentado, que no fue el único, pero que sí marcó un antes y un después, por lo menos, de ataques de islamistas en Europa? Correcto, Pilar. Francia lo ha calificado de juicio histórico y en muchos sentidos, vaya si lo será. Como tú dices, no es el único, ni el primero, ni lamentablemente podemos decir tampoco será el último de esos ataques islamistas que tienen a Francia, pero también a toda Europa muchas veces en vilo. Pero realmente se trata de un juicio muy importante porque de alguna manera se está juzgando el perfil del yihadismo europeo, es decir, de los terroristas que nacen y crecen en Europa, y se va a llevar ante la justicia, ya están siendo juzgados 14 cómplices que no son simplemente personas acusadas de involucrarse en actividad clandestina, sino que fueron los que dieron apoyo material, financiación, pero también cobijaron a los 3 terroristas que en el 2015, el 7, el 8 y el 9 de enero asesinaron a 17 personas. Con lo cual, esto es un juicio importantísimo que está siendo filmado, va a durar hasta el 10 de noviembre, fecha en la que tiene que dictar sentencia el Tribunal Especial, y realmente el volumen de este juicio sobrepasa a otros que podamos conocer en la materia, Pilar. Claro, en este caso además no solo murieron personas, pero también, y acá te hago un corte que tiene que ver con la libertad de expresión, porque hubo un ataque ante publicaciones de la propia revista. Sí, Pilar, recordemos que este atentado al Charlie Hebdo, lo que es el semanario, la revista satírica, fue motivado por las caricaturas que fueron publicadas en el 2006, donde se retrataba supuestamente al profeta del Islam, a Mohammed, pero también se mofaban de alguna manera con esa burla satírica de la revista tan característica de Charlie Hebdo de la comunidad musulmana. Esto provocó la ira de lo que llamamos luego los lobos solitarios, pero que nunca están tan solos. Como vemos ahora, siempre hay una manada, estos 14 cómplices, 3 de los cuales van a ser juzgados en ausencia, porque recordemos que 2 hermanos y la viuda de Coulibaly, de uno de los terroristas, huyeron supuestamente a Irak y a Siria. Los 2 hermanos pueden haber fallecido perteneciendo al Estado Islámico en los atentados y ataques del Estado Islámico en Siria, y la viuda de Coulibaly, de Ahmedi Coulibaly, que asesinó a una mujer policía, pero también a 3 clientes y un empleado del supermercado kosher, del supermercado judío en París. Entonces, el 9 de enero, esa viuda fue vista por última vez hace unos meses en Siria, con lo cual lo que se está juzgando aquí es el yihadismo y, como dije antes, el terrorismo que surge, que ya nace, que es autóctono, que surge en Francia, pero que también están muy pendientes de este juicio en Bélgica, en Alemania, pero en la propia España, porque vaya si hay temor a que se vuelvan a reproducir este tipo de ataques. Y lo que está en juego aquí, como dices tú también, es la libertad de expresión. Y ahí tenemos las declaraciones de un presidente Macron que está de visita concretamente en el Líbano por segunda vez en menos de un mes tras la explosión de principios de agosto, que ha dicho que va a defender claramente la libertad de expresión, pero también incluso la libertad de blasfemar. Y el semanario Charlie Hebdo conmemoraba el inicio de este juicio ayer miércoles, entonces, en París, volviendo a publicar, volviendo a imprimir las caricaturas que dieron origen a ese atentado que cegó la vida de 11 personas en la redacción de Charlie Hebdo, Pilar. Susana, te pregunto, más allá, bueno, la mayoría de los atacantes están muertos, algunos no están, van a ser juzgados en ausencia, pero la repercusión real que puede llegar a tener el resultado de este juicio, ¿a qué apunta? Porque son cómplices los que van a estar sentados en el banquillo. Exactamente, los cómplices van a enfrentar, según digamos, las acusaciones que penden sobre ellos y la constatación de cuánto pudieron ayudar a perpetrar, cuánto sabían de los pasos siguientes de estos 3 terroristas, 2 hermanos Kouachi, de una treintena de años, que fueron los que perpetraron el atentado contra Charlie Hebdo y fueron abatidos a tiros por la policía el mismo 7 de enero, pero después también Ahmedi Coulibaly, que logró escapar del día 8 al 9 y que también fue abatido a tiros por la policía,
Francia tras lo que fue el asalto y la toma de rehenes en el supermercado judío en París entonces, pero lo que aquí van a enfrentar son penas de entre 10 años y cadena perpetua. Pero como digo, creo que el juicio quiere marcar un antes y un después. Es el primero con este perfil de juicio contra el yihadismo, contra el islamismo radical en Francia. Van a mandarse las filmaciones de estos 49 días de audiencias que va a haber de aquí al 10 de noviembre. Va a ser todo filmado, pero no se va a airear ni en televisión ni en internet, y lo que van a hacer es enviarlo a los archivos nacionales del Palacio de Justicia, y recién las imágenes se van a poder ver de aquí a 50 años. ¿Por qué? Porque seguramente lo que quieren evitar es que sean utilizadas esas imágenes por los grupos o las células integristas que todavía continúan existiendo tanto en Francia como en otros países europeos. Recordemos, Pilar, que los ficheros policiales de Francia incluyen a más de 8.132 personas, pero te puedo comentar también, porque estudio esta temática, como tú bien sabes, que hay radicalización dentro de las cárceles, con lo cual personas que ya han sido acusadas de pertenecer a bandas organizadas, al crimen organizado, pero también dentro del capítulo de terrorismo islamista o de base islamista, tanto en Francia como en las cárceles de Bélgica y de España, sufren muchas veces procesos de radicalización en distintos grados. Con lo cual, lo que se quiere evitar entonces es que estas imágenes y este juicio sea para echar más leña al fuego, pero sí sentar un antes y un después para que realmente se lo recuerde siempre a las víctimas, pero también para demostrar fuerza, unión y cohesión de los países europeos y concretamente en Francia, donde hay una comunidad musulmana de entre 8 y 10 millones de personas. Pilar. Bien, van a ser días intensos hasta el 10 de noviembre y sobre todo, Susana, como vos decías, un valor simbólico, ¿no?, en este juzgamiento. El cómo y el por qué es lo que están buscando algunos, sobre todo por la cantidad o por la comunidad de personas integrantes o pertenecientes al Islam que hay en Francia. Correcto, no solo en Francia, sino también en Alemania, más de 5 millones de musulmanes. Evidentemente que no todos son sospechosos. La inmensa mayoría de los musulmanes que viven y están establecidos en toda Europa quieren vivir en paz, quieren seguir practicando sus ritos de fe islámica, pero evidentemente se desmarcan de este tipo de acciones integristas, de este tipo de atentados que cegan la vida de personas inocentes. Pero lo que aquí está en juego es la libertad de expresión, y aquí también tenemos distintas opiniones. ¿Hasta dónde se puede llevar esa libertad de expresión sabiendo que ese tipo de caricaturas pueden ser ofensivas para toda una comunidad? Y entonces aquí todavía hay mucho debate, y en estos días por venir creo que en Francia, como en otros lugares estratégicos en Europa, seguramente se vaya a discutir sobre los límites a esa libertad de expresión. Pero por ahora ha sido muy contundente un presidente Macron que ha dicho que hay libertad en Francia desde la Tercera República para realmente incluso blasfemar en nombre hacia cualquier religión o hacia cualquier Dios en nombre de esa libertad de expresión. Susana Mangana, muchísimas gracias. Nos reencontramos en una semana. Nos reencontramos. Muchas gracias a ti. Buenas noches.